Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué piensa, qué siente cara a tu persona especial. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos. Gracias por estar ahí, de verdad, a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias, gracias, gracias. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Si queréis ampliarla o reservar una, solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Es la única forma, tenerlo en cuenta, y no contesto ni los fines de semana ni festivos. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja naranja, con el tarot de la Nuit. Opción número 2, bruja azul, con el tarot Wizards. Y opción número 3, bruja rosa, con el tarot Fairy Tail Journey. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con tu persona especial. Voy a sacar un par de cartitas de este tarot para ver cómo están las energías con tu persona. Vamos a ver. Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El colgado. Bueno, las cosas están un poco estancadas, paradas. El colgado me habla ahí de que puede ser que estéis en contacto cero o de que, bueno, pues no haya mucha comunicación. Vamos a ver la energía de lo de ella hacia ti. Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es la energía ahora mismo de esta persona hacia ti? Vamos a ver qué se me queda en el fondo del mazo. Bueno, aquí hay cargas, ¿vale? Me sale aquí el día de bastos. Siento que hay cargas, siento que no es fácil que esto avance. Siento que a veces, bueno, como que las cosas van muy lentas. Puede ser que ahora nos estéis hablando o hay un parón importante con este colgado. Mira, la muerte. Bueno, pues aquí veo un corte muy marcado, que hay cargas y que esto no avanza. De momento, no sé si avanzará más adelante, pero ahora mismo están las cosas paradas, cortadas y fíjate qué cartas. No te puedo decir otra cosa. La muerte y el colgado. Espera, voy a sacar otra carta más con su energía. El mundo. Aquí hay que tomar decisiones. Hay que cerrar un ciclo con esta persona. Puede ser que a lo mejor haya algo pendiente por deciros o que haya algo que hacer para retomar el contacto o para volver a tener algo, ¿no? Si queréis. Pero yo a mí esta muerte me marca mucho un corte. Y además el mundo es como el cierre de ciclo, ¿no? Además con este 10 de bastos veo aquí como muchas cargas. Aquí ha habido un alejamiento y un corte muy marcado. O esta persona se ha alejado de ti, o te ha hecho ghosting, o tú, o,
o tú te has alejado de él, o de ella me refiero, o te ha hecho ghosting, o ha puesto distancia de por medio, o aquí ahora mismo hay un corte súper, súper grande, vamos, es lo que me marcan las cartas y la energía. Vamos a ver, opción número uno, bruja naranja. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? ¿Qué piensa ahora mismo? Mira, se me ha caído ya el carro. Voy a aparcar esto por aquí. ¿Qué piensa de ti, de la situación? Opción número uno, bruja naranja. Bueno, pues que ahora mismo las cosas están estancadas, que todo está parado, que es como que también siento que esta persona puede ser que no haya tenido la iniciativa de avanzar contigo con este mago. Fíjate otra vez el mundo que me salió ahí antes, ¿no? El mundo nos habla de eso, de que ahora las cosas están paradas, de que ahora esta persona no se está moviendo, de que todo está estancado. Nos habla de mover, de cerrar ciclos, ¿no? En ese mundo. Nos habla de que aquí hay que cerrar un ciclo con esta persona, para bien o para mal. Puede ser a lo mejor que si ya no quieres saber nada de lo de ella, ni esta persona de ti, pues cerrar ese ciclo. Bueno, aquí ha habido conflictos, desavenencias, cargas. Esta persona siento que te ha hecho daño, puede ser que, no te, que te haya hecho daño al no moverse, ¿no? Con este mago que no haya tomado esa iniciativa, que no haya cerrado, ya te digo, ese ciclo para bien contigo en el sentido de avanzar. Y siento que tienes que cerrar un ciclo con esta persona. Puede ser que haya algo que tengas que decirle que no le hayas dicho para que te quedes bien, para que te quedes a gusto, ¿no? Sí, es que yo creo que retomar el contacto, o sea, perdón, que retomar la relación, creo que no. Si habéis tenido algo, creo que no. Y si no habéis tenido nada, esto está muy complicado. ¿Qué piensa? Bueno, pues que no ha avanzado como a ti te gustaría, como tendría que ser, que esto sí que es verdad que a ti te hubiera gustado que llegara a un compromiso, ¿no? Y a él incluso, a ella puede ser que también. Pero yo le veo stalkeándote, fíjate, me sale el paje de, de espadas, siento que no se ha comportado nada bien contigo. El 3 este de espadas también me habla de eso, ¿no? De sufrimiento, dolor, que no se ha comportado bien contigo, que es una persona como bueno, se ha comportado bastante mal. Pero esta persona te espía, esta persona está pendiente de ti aunque no lo creas. No sé si a lo mejor la has bloqueado de algún sitio, pero si no puede verte tus estados, tus redes sociales o tiene tu teléfono porque la has bloqueado, aunque lo tenga no puede acceder a nada tuyo, siento que te stalkea o te vigila. Bueno, ¿qué piensa? Pues que no se ha comportado bien, que la verdad es que siento que aquí, bueno, pues que había bastantes cargas, pero también es verdad que él o ella no ha sabido comportarse de una manera adecuada, ¿no? Priorizarte, y siento que no se ha comportado bien, siento que te ha hecho daño con su comportamiento, con su actitud. Me hablan ahí de que no ha sabido salir de su zona de confort, que esto lo piensa él o ella, que yo siento que te ha ilusionado con este 7 de copas, te ha ilusionado y luego no ha dado avances como a ti te gustaría, con este as de oros, esa oportunidad, ¿no? De tener algo contigo, si habéis tenido algo, esto al final, pues eso, se ha roto. Puede ser que haya sido algo pasional en algunos de los casos, voy a ver más, pero me hablan de que sí que es verdad que esta persona tenía sentimientos por ti o te tenía ahí un cariño. A mí, este rey de copas me habla de eso. Piensa bastante en ti todavía. Siento que no está bien, siento que te ha él piensa o ella que te ha decepcionado, ¿eh? Y que francamente, pues, no se ha comportado bien contigo. Que te ha decepcionado, que todo se ha derrumbado, que yo no le veo que no está bien ahora mismo por su comportamiento también, que te ha mentido en algunos de los casos o que no te ha dicho la verdad, que te ha ocultado alguna cosa también. Y yo siento que esta persona se ha comportado de una manera muy fría contigo al final, aunque sí que es verdad que yo veo que tenía sentimientos, un cariño, había, ¿no? O sea, tenía ahí algo por ti, hacia ti, pero se ha comportado de una manera muy fría, como muy calculadora, y al final eh, ahora todo está estancado, todo está parado, y yo siento con este 4 de copas que tampoco le ha gustado, o sea, tampoco está satisfecho o satisfecha ni orgulloso, orgullosa de su comportamiento, porque al final sabe que te ha fallado y sabe que no lo ha hecho bien. Esta reina de oros también me habla de que le pareces alguien que eres muy coherente, que eres muy constante, que eres una persona trabajadora, trabajador, y al final, pues, todo eso le ha afectado bastante a esta persona, aunque creas que no. Mira, es que yo le veo ahí como
un poco soportando también la culpa. Yo le veo a esta persona sintiéndose culpable por no haber hecho las cosas de la mejor manera, de la manera que debería, ¿no? También te digo, yo siento que esta persona piensa en hablarte o volver hacia ti, ¿no? O sea, tener un acercamiento, pero de momento yo veo ahí como mucha resistencia, sabe que no se ha comportado bien. Si te digo de verdad, le da esta vergüenza. No sé, sí, es que noto como hay como, si le diera vergüenza, no sé. Vamos a ver más. Vamos a ver qué piensa. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué piensa esta persona de ti, de la situación? ¿Qué piensa? Opción número uno, bruja naranja. Bueno, yo no le veo bien anímicamente tampoco, le veo durmiendo mal, le veo descansando pues bastante mal. Siento que esta persona no está en su mejor momento, sinceramente, y sabe que te ha fallado y sabe que no ha hecho bien las cosas. Y yo veo que sí que tiene sentimientos por ti, con lo cual le duele el hecho de haberlo hecho tan mal, ¿no? Siento que piensa bastante en ti, piensa en lo que hubiera podido ser contigo, en que podíais haber llegado a tener éxito juntos, juntas, pero ya te digo que ahora mismo está, yo le veo como mucho en casa, fíjate, como centrado o centrada en casa, en el descansar también, porque siento que es como que está como agotado. También piensa que lo que le está pasando y lo que le está ocurriendo es un acto, una consecuencia de sus actos, ¿no? Con ese karma. Bueno, no me he comportado bien contigo, no he avanzado como yo debiera, ahora está viniendo esa consecuencia, ese karma, ¿no? Fíjate, es que también piensa que tiene que cerrar un círculo contigo, con ese mundo. Yo siento que va a haber un acercamiento por parte de esta persona. Ya depende de ti hablarle o estar receptivo o receptiva a ella o a él, ¿no? Yo no le veo feliz a esta persona, le veo como pasándolo bastante mal, mirando bastante hacia ti y yo siento que próximamente puede ser que te contacte, ¿eh? Puede ser que te contacte, que te escriba o que haya ahí algún tipo de acercamiento. Lo miraremos ahora luego en qué hará. Vamos a vernos. Vamos a ver qué siente. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué siente esta persona? ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente con la situación contigo? ¿Qué siente? Opción número uno, bruja naranja. Bueno, está oculto. Puede ser que te haya engañado, que a lo mejor te haya prometido cosas que no ha cumplido. Ahora mismo yo le veo en un momento de bastante ocultación, de, bueno, de no querer a lo mejor, bueno, pues dar pasos hacia ti. Por un lado sí que veo que le apetecería acercarse a ti, pero por otro lado le veo un poco oculto, le veo un poco con esos miedos también de decir, bueno, igual me acerco a ella o a él y no me recibe como a mí me gustaría, o no me habla, o... Y también le veo un poco centrado en su familia o en su entorno, como preocupado por otras cosas. Si tiene pareja, pues con su pareja, si tiene hijos, con sus hijos. Le veo bastante, bueno, a sus cosas y descansando. Es que me llega mucho como descansando, intentando desconectar. Pero sí que es verdad que te vigila mira, es que yo lo de que te vigila te lo iba a decir porque me salió antes el paje de espadas, pero me ha vuelto a salir aquí. O sea, totalmente. Te vigila, está pendiente de ti, no se olvida de ti, ¿no? Al no estar pensando en ti todo el tiempo, pero muchas veces está mirando a ver, pues eso, si tiene acceso a ti, si has puesto algo en tus estados, o a lo mejor pues ha preguntado a amigos comunes y no tiene acceso a ti, ¿no? Me refiero en redes sociales o si le has bloqueado. Bueno, siente que podíais haber creado algo juntos, juntas, bastante intenso, bastante bonito con este 3 de oros, que podíais haber tenido algo pues estable, serio, si habéis tenido algo, si se ha concretado algo y es una pareja, pues bueno, esta persona piensa que no lo ha hecho del todo bien y que podía haberlo hecho mejor porque pues, él ha sido o ella el que con su actitud te ha fallado, ¿no? Fíjate, pues siente que las cosas están estancadas, siente que sí que le gustaría avanzar, te mira mucho tus estados, si tiene acceso a ellos, ya te digo, si no, pues es como que piensa bastante en ti, no te ha olvidado, ¿eh?
qué estará haciendo, qué no estará haciendo, seguirá pensando en mí, no me habrá olvidado. Eso es lo que piensa esta persona, ¿vale? Em, bueno, le veo como bastante pendiente también de su trabajo. Si trabaja contigo, es como que intenta a lo mejor buscarte en tu trabajo, está pendiente de ti a ver si te encuentra. Si no trabajáis juntos, pues bueno, él está como ella pendiente de su trabajo, pendiente de sus cosas. Pero sí que es verdad que le pesa aquí, siente como pues eso, el peso como de no haberse comportado bien contigo, de esta justicia, de no haberlo hecho bien, el peso de ese karma, porque al final lo que le está pasando son las consecuencias de sus acciones, de su comportamiento, de que aquí ha habido muchas cargas, de que no lo ha hecho bien, fíjate, el día de bastos y el día de bastos, cómo se repiten las cartas. Es que, a ver, tengo aquí la luz y a veces refleja y no quiero que os refleje la carta. Así, vamos a ver. El 6 de bastos y el 6 de bastos es eso. Bueno, pues ahora mismo sé que te he fallado, sé que no lo he hecho bien, ahora todo está parado, estamos alejados por mi culpa, alejada. Bueno, siente que le gustaría bastante tener un acercamiento contigo, pero también es verdad que no sabe cuál va a ser tu futuro, tu comportamiento, ¿no? O si le vas a recibir bien, si le vas a recibir mal, si te vas a comportar, me refiero, si vas a estar receptiva, receptivo a que ella te escriba o no, o por el contrario, a lo mejor ni le vas a contestar. Pero sí que es verdad que esta persona siente que le gustaría regresar hacia ti con este juicio, avanzar, decirte, pues bueno, que no te ha olvidado, pero tiene mucha indecisión. Yo siento que en esta acción puede ser que haya habido terceras personas, que a lo mejor esta persona te haya sido infiel o que a lo mejor pues haya habido terceras personas de pareja o terceras personas que han malmetido en la relación, unas pareja o... Sí, porque es que siento esta persona sea como se está alejada de ti, alejado. Y siente ganas de acercarse otra vez a ti, ¿eh? Pero es como que no lo tiene nada claro. Bueno, yo le veo pasándolo mal, no está bien esta persona, ¿eh? Aunque a lo mejor de cara a la galería puede ser que esté dando una imagen de que está feliz, para nada, para nada. Está intentando componerse, está intentando descansar, siento que también te busca con el pensamiento, es como, bueno, no te he olvidado, aunque tú creas que sí, sigo pensando en ti, sigo pensando en que si hubiera hecho las cosas de una manera diferente, esto no hubiéramos podido llegar a lo mejor a tener una relación estable o si la teníamos, esto nos hubiera eh, quebrado, nos hubiera roto, ¿no? Nos hubiera cortado. Entonces le veo ahí como, bueno, de momento resistiéndose bastante, pero está sintiendo como el peso de eso, de te he fallado, no lo he hecho bien. Siento que también piensa que no ha estado correcto a la hora de, pues eso, de ofrecerte lo mejor, ¿no? Y como que también piensa que hay algo pendiente con este destino, siente que hay algo pendiente por vivir, que tiene que intentarlo una vez más contigo, aunque a lo mejor pues tú le digas que no quieres nada, pero ese intento como que sí que piensa que lo tiene que hacer, ¿no? Vamos a ver más. ¿Qué siente? Opción número uno, bruja naranja, ¿qué siente por ti esta persona? ¿Qué siente ahora mismo contigo con la situación? ¿Ves? Esta persona le gustaría expandirse. Le gustaría expandirse, le gustaría avanzar, le gustaría, bueno, pues abrirse a ti y decirte, mira, no te he olvidado. Puede ser que también ahora sienta que tiene que disculparse, porque es verdad que no lo ha hecho bien. Entonces es como, bueno, igual tengo que pedir perdón o igual no he estado a la altura de las circunstancias. Pero de momento es como que está intentando estar tranquilo, tranquila, como que está intentando no perder la calma, comportarse, bueno, más o menos de una manera, como que seguir con su vida, ¿no? Siente que debería avanzar, pero de momento no tiene ese valor de hacerlo, ¿no? Sabe que no te ha olvidado, ese conocimiento me habla ahí de que no te ha olvidado, de que ha actuado de una manera bastante egoísta, también siento que ha sido un cobarde, una cobarde y que a tu lado podría haber sido feliz o está la felicidad, pero no ha sido una persona que se haya adaptado a la situación que tenéis, que haya sido flexible, que haya sido una persona que ha sabido em, pues eso, manejar bien los obstáculos entre vosotros, vosotras. No ha sabido
Siento que es una persona como que se ha dejado también influenciar por terceras personas en esta opción. Fíjate, es lo que estoy sintiendo. Entonces, bueno, pues ha pasado todo de una manera como muy precipitada, ha pasado todo de una manera que no me gusta, me encantaría enmendar mi error, pero no sé cómo hacerlo ahora mismo. Vamos a ver qué hará. A ver si da algún paso hacia ti y luego ya depende de ti, pues si quieres algo con él o con ella o no. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué hará próximamente esta persona contigo? ¿Qué hará con vuestra situación? Bueno, yo le veo pensando bastante en ti, con estos enamorados. No te ha olvidado, estos enamorados a mí me hablan de que no te ha olvidado, de que sigue pensando en ti, pero también está indeciso, indecisa. La luna, los miedos, las ocultaciones, puede ser que te mintiera en el pasado, como te he dicho antes, que hay ahí algo que tiene que solventar, que hay ahí algo que tiene que solucionar antes de, bueno, pues a lo mejor igual hablarte y decirte, mira, quiero estar contigo, o qué tal te va, o tener ahí un acercamiento, porque sigo viendo esas cargas. Bueno, ¿qué hará? Le veo bastante dudoso, dudosa, pensando mucho qué hacer, pero sí que es verdad que a pesar de las cargas le gustaría salir de su zona de confort y avanzar contigo, pero de momento se está resistiendo a hablarte. Lo que pasa es que no te ha olvidado, ¿eh? A mí esta rueda de la fortuna, mira, esta rueda de la fortuna y estos enamorados, no te ha olvidado, siento que eres una persona, es que me está molestando la luz. Y no sé cómo poner la luz para que no me moleste, perdonadme. Porque si no, refleja además en estas cartas que son de brillo, refleja más. A ver, ahí no molesta. Perdonadme, ¿eh? Pero es que quiero que se vean bien las cartas. Como te digo, está bastante dudoso, dudosa. A mí los enamorados y la rueda de la fortuna me habla de eso. Esta persona, yo siento que sí que te va a contactar próximamente, porque es como que por lo menos te va a dar ahí como un toque de atención, ¿no? Es, hola, estoy aquí, ¿qué tal te va? Un algo sí que va a haber ahí un contacto. Pero también te digo que es como que esta persona la veo muy egoísta a veces, incluso manipuladora con este diablo, porque eres una tentación, pero yo veo que es como que él controla o ella los tiempos, ¿no? Ahora me apetece estar contigo, ahora no, ahora igual estoy con otra persona, ahora te ilusiono, luego me voy. Entonces también te digo que yo creo que esta persona no te conviene o no te viene bien. Pero sí que veo ahí como algún mensaje o algún movimiento que él haga, ya haga, pero lo veo un poquitín más adelante, ¿vale? Para algunos puede ser que ya lo haya hecho, pero con este caballero de oros me habla un poco de tiempo, ¿no? A lo mejor está esperando ahora también que las cosas se calmen, si está la cosa reciente, el haberos alejado. Bueno, esta persona no te ha olvidado, fíjate, el 2 de copas, pero este 2 de copas me habla también de un poco de una relación que duele, ¿no? Porque este 2 de copas, fíjate, es una cruz, aquí hay como espinas, como una, no sé si lo veis bien, mira, ahí hay como espinas, es como una mujer que está con este vestido blanco, yo creo que es una novia, ¿no? Y está como superpuesta, es como que parecéis un espejo, pero esta persona ha venido a enseñarte por lo que no tienes que pasar, fíjate, me hablan de eso, me hablan de que esta persona ha venido un poco a enseñarte, de que aquí hay karma escondido en esta relación, de que sí que es verdad que hay una conexión muy intensa, pero a la vez una conexión que hace daño con esta estrella. Entonces yo siento que sí que le apetecería hablarte, que sí que le apetecería decirte algo, siento que sí que lo va a hacer en los próximos días con ese sol y esa emperatriz. Te echa de menos, ¿eh? Te echa de menos, pero luego para concretar algo le cuesta mucho. Siento que va a volver a intentar ilusionarte. Fíjate, me sale ahí el compromiso y el 7 de copas. Va a intentar otra vez ilusionarte, pero luego se va a alejar. Así que yo te diría que tampoco compensa mucho retomar el contacto con él o con ella, o si quieres hablar, pero sin engancharte, ¿vale? Porque siento que yo veo que sí que se va a acercar a ti, pero luego es como me acerco a ti, pero luego me alejo porque al final no voy a tener las cosas claras. Yo veo una persona, ya te digo, un poco egoísta, que va y viene. Con este mago, sí, parece que sí que tengo las cosas claras, que tengo esa iniciativa, pero luego, al final, con este 5 de espadas, hay conflicto entre nosotros siempre. Puede ser que discutáis o puede ser que haya algo que no te guste y volváis a lo mismo otra vez. Entonces,
Bueno, lo que os digo algunas veces, dar segundas oportunidades o terceras o cuartas, porque a lo mejor ya les dado más de una oportunidad a esta persona. Está bien dar una segunda oportunidad, sí, eso, pero siempre y cuando se hagan las cosas diferentes. Y yo siento que esta persona no va a hacer las cosas diferentes, de manera diferente, con lo cual te va a volver a ilusionar y luego vas a volver a tener otra decepción. Así que en muchos de los casos creo que no vas a entrar en su juego otra vez, ¿no? Que veo ahí como mucha tentación y que esta persona es un poco manipuladora. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué hará próximamente? Voy a respetar estas cartas. Mira, se me ha caído la comunicación precisamente. Espera. ¿Qué hará? Opción número uno, bruja naranja, próximamente esta persona contigo, con la situación que tiene contigo, ¿qué hará? Bueno, él tiene ahí esa sensación de pérdida que tampoco ella, que no le gusta nada, esa sensación de pérdida, como todo está perdido. No sé si tendrá aquí alguna oportunidad de solucionar esto, pero aquí hay muchas cargas, entonces va a contactar contigo con estos pájaros, sí, pero te va a volver a enganchar si te dejas enganchar, claro, porque yo siento que no vas a dejarte enganchar en muchos de los casos, pero me habla ahí de bastantes conflictos que hay entre vosotros, pero vosotras lo va a intentar enmascarar con te echo de menos, es que te quiero, es que no te he olvidado, pero al final fíjate que me habla de tener un éxito él, ella, es decir, pues ahora me apetece estar contigo, estoy, pero luego es como ocultaciones, secretos, te vas a enterar de alguna cosa que ha hecho que te va a llegar, porque me sale el sol y los secretos, las ocultaciones, y va a venir de una manera amistosa, de una manera, bueno, a ver qué pasa con este oso, vamos a ver, vamos, como de una manera amigable, pero no te creas todo lo que veas, porque al final siento que son apariencias, ¿no? Para volver a engancharte, es lo que estoy sintiendo. Vamos a ver más. ¿Qué hará próximamente esta persona? ¿Qué hará? Acción número uno, bruja naranja. ¿Qué hará esta persona próximamente? Salir. Te vas demasiado rápido cuando las cosas se complican. Quédate e intenta resolverlo. Esto es lo que le pasa a esta persona. En el momento que hay complicaciones, me voy, huyo, y esto no es así, ¿no? Si verdaderamente quieres estar con alguien, hay que intentarlo. Ser necesitado. Haz amigos y pasa el tiempo solo para reducir la presión en tu relación. Bueno, me hablan de que intentes, bueno, pues hacer amigos, estar con tus amigos, con tu familia. No necesitas a nadie para ser feliz, no necesitas esa pareja. Permanecer atascado, atascada. Sigue repitiendo viejos patrones, es hora de probar algo nuevo. Siento que esto es como que estás en bucle con esta persona. Tienes que romper definitivamente y olvidarte de lo de ella. No compatible. ¿Realmente no crees que haya alguien compatible, o sea, alguien para ti? Mantén una mente abierta. Bueno, esta persona no es compatible para ti, lo estoy sintiendo, pero más adelante aparecerá una persona adecuada. Entonces siento que también es verdad que esto tienes que avanzar, tienes que dejar atrás el pasado con esta persona, cerrar ese ciclo, es lo que te están diciendo las cartas, bueno, lo que te están aconsejando para romper patrones, mantenerse despierto y alguien para ti, no dejes que esta creencia falsa te haga perderlo. Va a venir alguien más adelante para ti, pero primero céntrate y mira hacia ti y señales mixtas, no dejas que los demás sepan que te interesan, coquetea y sea accesible. No te cierres tampoco, ¿vale? No te cierres a la hora de tener algo con alguien, pero yo siento que esto va a ser más adelante, porque ahora mismo yo te veo centrada, centrado en ti, y es lo que tienes que hacer, ¿eh? Así que siento que esta persona se va a intentar acercar hacia ti, pero tú, yo creo que no estás por la labor. Vale, te voy a sacar un consejo por último de estos animales, a ver qué te quieren decir, y un número, ¿vale? Que sé que los números os gustan, así que opción número uno, un consejo para ti, bruja naranja. Elección personal. Cierra los ojos, ¿qué animal imaginas? ¿Qué fortalezas son conocidas por ellos? ¿Qué sabiduría comparten? Abraza estas cualidades. Fíjate lo que te dicen. Felicidad. Nutria marina. Sé el maestro de una vida juguetona. Libérate de las expectativas y disfruta de cada día. Deja ir las preocupaciones y en su lugar elige el amor. Ríndete a las olas. Tu buen destino de amor es seguro. Fíjate, sé cómo es nutria, ¿no? Voy a sacarte por último un número. Opción número uno, bruja naranja, un número para ti, el 2. No sé si estás viendo mucho el 2, pero
eh, usted tiene un gran talento para encontrar soluciones. Su naturaleza intuitiva e imparcial le permite ver todos los lados de cualquier situación y aconsejar a otros hacia el resultado más justo y beneficioso. Soy diplomático o diplomática. Bueno, nos habla de que eres también alguien muy intuitivo. El 2 es la papisa en el tarot. Así que fíjate de tu intuición, también me dicen, estos días vas a estar como bastante intuitivo, bastante conectando mucho con eso. Así que bueno, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción, puedes pasar a ver otras opciones que son atemporales. Así que bueno, tenlo en cuenta, ¿vale? Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Si te ha gustado la lectura, dame un like, coméntame, leo todos los comentarios, ponme, ya te digo, un me gusta, comparte el vídeo si crees que a alguien, bueno, pues le puede valer y servir. Y por favor, interactúa porque así me ayudas a seguir con el canal y me animas a seguir avanzando. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver. Voy a sacar alguna carta de este tarot para ver las energías con esta persona. Opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, Bruja Azul. El 6 de espadas. Bueno, te veo como alejado, alejada de esta persona, o que a lo mejor ahora estéis en un parón, no sé, o que puede ser que estéis en distancia geográfica, ahora mismo a lo mejor por algo temporal, o también puede ser que, bueno, pues estéis de vacaciones, ¿no? O hay allí un pequeño parón, o que sí que estéis en distancia geográfica, de verdad. Vamos a ver. Opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El 10 de copas. Bueno, a mí me sale una energía bastante buena. El 10 de copas me habla siempre de la familia, me habla de que puede ser que esta persona quiera materializar algo contigo, tener una familia, tener hijos, está en vuestro planteamiento de futuro, o concretar una relación estable incluso, ¿eh? El rey de espadas. Bueno, es verdad que veo a esta persona un poco frío ahora mismo, ¿no? Aunque a lo mejor tiene en mente, a lo mejor puede ser que tenga familia y que eso os detiene, ¿no? O hay ahí conflictos con ello. Pero voy a ver ahora más, voy a detallar más. Pero yo veo a alguien que, pues eso, es como que ahora mismo está marcando límites, ¿no? Que ahora mismo, bueno, no se está comportando de manera fluida. Que me marca mucho el tema de la familia, el tema de avanzar, el tema de marcar límites también con este emperador, ¿no? A ver qué me sale aquí debajo. El as de espadas. Yo siento que en muchos de los casos, o ahora mismo están las cosas estancadas y no hay comunicación porque estáis alejados o alejadas por algo, pues a lo mejor esta persona está lejos de ti físicamente, o está de vacaciones con su familia, o veo ahí como un paro, ¿no? Con este as de espadas también. Siento que ahora la comunicación es escasa o hay muy poca o nula, ¿no? Porque me habla ahí de la comunicación como poniendo límites también esta persona. También puede ser por circunstancias de que eso, de que a lo mejor igual esta persona está de vacaciones, o tú, o sois compañeros de trabajo y ahora no os estáis viendo por eso. Adaptado, ¿vale? O tú a lo mejor te has ido de viaje, o él, o ella. Vamos a ver con el tarot qué más me dicen. Opción número 2, Bruja Azul. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? ¿Qué piensa de ti, de la situación? Bueno, veo que esta persona no está siendo sincera contigo. Puede ser a lo mejor que esté teniendo ahí sentimientos o que a lo mejor haya ahí algo que te está ocultando, porque el 7 de espadas me habla ahí de ocultaciones o de que no es claro, totalmente. Yo es que veo como que ha habido ahí como un pequeño, una pequeña separación o que esté en distancia o ahora mismo están las cosas paradas, pero sí que es verdad que
esta persona te está ocultando que le gustaría avanzar contigo y que piensa en avanzar contigo. Porque fíjate, el 8 de bastos me habla de este, de avances, de rapidez, ¿no? Uf, bueno, pero hay que las cosas están ahora bastante rotas o no sé, que ha habido ahí a lo mejor alguna decepción por tu parte. A lo mejor pensabas que esta persona iba a accionarse y las cosas están paradas. Yo siento que esta persona ha hecho algo que te ha dolido, porque fíjate, la torre y el tres de espadas, ¿no? Ha habido algo que te ha dolido, pues a lo mejor no ha avanzado como a ti te gustaría o no tiene claras las cosas y a lo mejor te ha prometido una cosa que no ha cumplido. Bueno, veo que ahora es eso, como que hay ahí un poco de corte porque las cosas están paradas. Hay mucha inestabilidad, puede ser a lo mejor que esta persona tenga pareja o hay algo que tenga que sacrificar, porque a mí también la familia me puede estar hablando de que tenga ahí, pues eso, pareja, o de que haya ahí una situación familiar que no le permita avanzar o que no se haya decidido por ti. En cualquier caso, yo veo ahí como que esta persona no lo está pasando mal ahora mismo, perdón, no lo está pasando bien ahora mismo. Es como que, bueno, está como que su mundo patas arriba y yo veo que lo está pasando mal y está sufriendo. A lo mejor pues porque no te está diciendo lo que hay o no está siendo coherente con lo que siente por ti. Veo mucha inestabilidad. Es una persona que no está siendo justa con lo que siente por ti, que es lo que me viene. Pero es verdad que, bueno, ahora mismo estáis en un parón grande. También siento que el hecho de estar en ese parón le está afectando bastante, porque no le veo bien, ¿eh? Para nada. Está intentando mantener la calma, está intentando ser alguien frío, fría, con este rey de espadas, pero no, no le veo bien. Puede ser que trabaje en algún tema judicial o que lleve algo, que puede ser que trabaje en torno a que sea abogado, juez, jueza, abogada, o yo qué sé, en algo de tema judicial o de justicia, ¿no? Con esta justicia para algunos, adáptalo. Si no es así, pues me habla de eso, de equilibrio, de que no se ha comportado bien contigo, piensa que no ha actuado bien, piensa que a lo mejor ahora las cosas están estancadas también por su culpa o porque no ha apostado por una relación contigo. Yo siento que aquí hay mucha atracción y que esta persona te echa de menos, que no lo está pasando bien con este alejamiento porque te está echando mucho de menos. Fíjate, me sale aquí el 3 de espadas y el 6 de copas. Esta persona te está echando de menos, esta persona no se ha olvidado de ti para nada, piensa mucho en ti. Aquí hay muchísima atracción en esta opción, con estas de bastos. Y está intentando equilibrarse, está intentando, bueno, estar bien con él mismo, con ella misma, intentando no mantenerla pues no venirse abajo, ¿no? Mantener un poco las formas, estar tranquilo, tranquila, pero le está costando, ¿eh? Bueno, siento que le pareces una mujer, un hombre increíble. Aquí esto es pura pasión, ¿eh? Le atraes muchísimo, pero yo sí que veo también sentimientos a la vez de atracción. Puede ser que aquí haya terceras personas de pareja, ya te digo, me salen aquí los enamorados, bastante indecisión, le gustas muchísimo, le encantaría, pues eso, tener algo contigo, si no lo habéis tenido, piensa bastante en ti. Lo que pasa es que lo ve ahora bastante complicado. Es como, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Están las cosas estancadas, yo no he avanzado. ¿Ves? Es que veo un parón grande, aquí. Piensa que no se ha comportado bien contigo, piensa que, mira, el paje de espadas también me habla ahí de que te estalquea bastante, ¿no? Y también veo como un corte. Ahora mismo están las cosas bastante paradas con esta muerte, pero fíjate esta muerte que es como que están bailando, ¿no? El ángel con esta chica. Siento que es como que sí que piensa en retomar la relación en algún momento o la comunicación contigo. Si habláis poquito, pues expresarte un poco más lo que siente o acercarse más a ti, abrirse un poco más en cuestión de sentimientos. Y si no habláis nada, pues tener ese acercamiento. Mira, el 5 de oros me habla de que te ha dado escasez, de que no ha sabido luchar por ti o por vuestra relación. Y yo siento que aquí hay bastantes cargas. Pues ya te digo, puede ser que haya parejas por en medio, que a lo mejor esta persona tenga una pareja que está ahí como pululando bastante y le está afectando, o su familia, o sea como sea, esta persona no te está decidiendo o no te ha o sea, no te ha priorizado, ¿no? No se está decidiendo por ti, con lo cual veo ahí como mucha, bueno, pues como que va todo como muy despacio, ¿no? Y ahora mismo estáis como en un corte muy marcado, en un alejamiento bastante marcado. Vamos a ver más qué piensa esta persona.
Opción número dos, bruja azul, ¿qué piensa? La persona, opción número dos, bruja azul, ¿qué piensa? Bueno, pues que no he luchado por ti, ¿vale? Que ha habido ahí como conflictos, desavenencias, que no se ha comportado de la mejor manera contigo, no te ha priorizado, siento que te ha incluso abandonado o se ha alejado de ti, a lo mejor sin darte ninguna explicación. Ahí hay algo, mira, tiene ahí una dependencia por algo, por alguien, puede ser una pareja, puede ser una expareja que a lo mejor haya vuelto con él o con ella, o a lo mejor, pues bueno, simplemente una situación, ¿no? O incluso su familia. Sea como sea, tiene una dependencia ahí brutal y este 18 también me habla de miedos. Me habla de miedo también a abandonar una situación que no le deja avanzar contigo, pero tú te has sentido abandonada, abandonado por él, por ella. Pero sí que es verdad que esta persona piensa mucho en ti y se siente conectado a ti con esta red, ¿eh? Te ve una mujer, un hombre muy bueno, muy buena, una persona que siempre sumas, ¿no? Que siempre tratas muy bien a los demás, que eres alguien que, bueno, que siempre sumas en la vida de otra persona, que eres una persona coherente, buena, pero sí que es verdad que yo veo a alguien que necesita autorrealizarse y que está en un momento de bastante enredo, ¿no? Con esta red, porque la veo bastante. Si quiere tener un éxito, él piensa mucho ella en ese éxito contigo, pero si lo quiere tener, tiene que dejar a un lado ciertas cosas porque, o ciertas situaciones, incluso personas, que no le están viniendo bien. Ya te digo, puede ser que esté en pareja, ¿eh? Ahora mismo. Vale, vamos a ver qué siente por ti. Opción número dos, bruja azul, ¿qué siente por ti esta persona? ¿Qué siente por ti? Opción número dos, bruja azul, ¿qué siente por ti? Bueno, siente que sí que le gustaría salir de su zona de confort o avanzar contigo, pero lo ve un poco complicado ahora mismo. Siento que ya hay algo que le frena. Puede ser que sea profesor, profesora también, ¿eh? En algunos de los casos, o que de clase, o que sea una persona bastante culto, que a lo mejor de clase haga algún curso de algo, o sea, como profesor, profesora, me refiero, que imparta algún curso de algo, o que, pues, de clase en algún sitio, ¿eh? Porque le veo como alguien bastante inteligente y como que puede ser que se dedique a algo de esto, que enseñe a otras personas. Bueno, siente ganas de avanzar, pero por otro lado, yo le veo bastante frenada a esta persona. Bueno, ¿qué siente por ti? Una conexión brutal que nunca había sentido, que el destino es como que os tiene preparado volveros a unir, porque yo siento que es como que él piensa o ella que esto no se puede quedar así, que tenéis que tener otra oportunidad. Y me habla ahí de eso, me habla de también con este rey de oros, que es una persona, puede ser que sea padre de familia o madre de familia, ¿eh? Pero es una persona muy centrada, centrado, responsable, que está bien económicamente, una persona que le gusta mucho el hecho de tener todo planteado, planeado, controlado, ¿no? Y yo veo que es como que a lo mejor ha priorizado una situación eh, tener más estabilidad que a ti, ¿no? Pues mira, imagínate, está con una persona que tiene hijos y ha priorizado a lo mejor eso, o su familia, o una situación a lo mejor económica, ¿no? Pero que siente por ti, fíjate, el dos de copas y la estrella, aquí hay algo brutal. Y ya te digo que siente como ganas de acercarse a ti, ganas de avanzar. A mí este dos de copas de esta estrella me habla de eso, me habla de volverlo a intentar contigo, si habéis tenido algo, si no, pues de acercarse a ti, de hacer las cosas de otra manera, de tener éxito. Siente ganas de avanzar, pero por otro lado ya te digo que hay mucha indecisión. No ha sido clara contigo en cuestión sobre todo de sentimientos, de abrirse a ti, siento que puede ser que te haya ocultado algo o que te haya dicho una cosa y luego haya hecho otra. Pues por ejemplo, imagínate, hayas empezado a hablar con él y con ella y se acababa de separar recientemente y te haya dicho, yo no voy a volver con mis parejas y ahora esté con ella o con él, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? No está bien esta persona. No. Aunque aparentemente y de cara a la galería puede ser que esté muy bien, yo no le veo bien. En algunos de los casos te digo que está con alguien. Y si no hay una pareja o alguien ahí purulando, bueno, pues
Siento que manipulándola. Yo le veo mal, le veo acordándose mucho de ti, siente bastante por ti, siente esa conexión, te siente, aunque no esté contigo, siente tu energía y tú la de, la de ella. Y es como que sí que le gustaría avanzar más adelante, piensa que la vida os tiene que dar una oportunidad con ese rueda de la fortuna y yo veo que si te está hablando poco o hay poca comunicación, luego se va a abrir más a ti y te va a decir lo que siente, ¿eh? Con tiempo lo veo, ¿vale? Ahora mismo no. Luego miraremos qué hará. ¿Ves? Me sale ahí como una vuelta, un regreso. Siente que debe de regresar hacia ti. Si se ha alejado, porque yo siento que aquí están las cosas bastante estancadas, paradas. Os habéis alejado. Tú también te has alejado de lo de ella porque dices, a ver si esta persona no se mueve, yo tampoco voy a estar todo el día pendiente de él o de ella o todo el día encima, ¿no? Es que yo veo ahí como que estáis ahora mismo en parón. Hay un parón muy grande. Y siente que debe avanzar, sí, debe de avanzar. Le veo también centrado en su trabajo, en sus cosas. Puede ser que a lo mejor haya cogido algún día de vacaciones, pero ahora mismo le veo bastante centrado en el tema también económico, en su trabajo, en sus cosas. Puede ser que si a lo mejor antes os vierais o quedarais como amigos, amigas, ahora te esté poniendo excusas para veros. No, es que estoy muy ocupado. No, es que estoy muy ocupada. No, es que ahora así lo veo, ¿vale? Es como y siento que no lo está pasando nada bien, ¿eh? A mí es que esa torre y ese tres de espadas abriéndome la lectura de que piensa, eh, no lo está pasando nada bien. Y yo siento que esta persona siente que se ha equivocado contigo o con las decisiones que ha tomado últimamente, que le han alejado de ti. Pero aún así, bueno, pues siento que también es un aprendizaje que lo ya tiene que hacer, ¿eh? También te digo. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué siente por ti? Opción número dos, bruja azul. ¿Qué siente por ti esta persona? Yo te diría que aquí hay bastantes sentimientos. Hay una conexión bastante profunda que igual enamorado de ti, enamorada no le veo, pero sí que es verdad que hay algo ahí muy, muy intenso. Luego sí que veo como que vais a retomar más la relación más adelante o la comunicación, ¿eh? En esta opción, fíjate. Bueno, te ve como una mujer muy, muy bondadosa, un hombre muy bondadoso. Sí que le gustaría retomar la comunicación, que ahora es como que te está poniendo muchas excusas. Yo siento que más adelante, si él se deja, es decir, o ella, si deja que esto fluya, se va a enamorar de ti, ¿eh? Porque esto es amor verdadero. Lo que pasa que ahora mismo está muy confundido, confundida con sus cosas. Ya te digo, hay alguien ahí como que puede ser que le esté manipulando o que tiene ahí un entorno que no es nada favorable pero siente ganas de cambiar su vida. Lo que pasa es que ahora mismo no tiene la confianza necesaria. Es como que yo siento que necesita tiempo, ¿eh? Esto va a avanzar más adelante, pero ahora mismo veo las cosas un poco paradas, estancadas y que tiene que vivir esta situación esta persona para aprender, me dicen. Vamos a ver más. Vamos a ver qué hará. Si habrá algún cambio en él, en ella. Yo siento que sí que luego van a avanzar las cosas, ¿eh? Pero bueno. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué hará esta persona contigo? ¿Qué hará? Opción número dos, bruja azul. ¿Qué hará con vuestra relación, situación, vínculo? ¿Qué hará próximamente? ¿Ves? Veo comunicación más adelante. Veo que esta persona es como que va a hablar más contigo. Te digo una cosa, esta persona te ve como de la familia, ¿eh? Es que te siente como muy familiar. Yo siento que sois almas gemelas seguro. Es como, bueno, esta sensación de te conozco de antes, es que te digo las cosas y me pareces alguien con la que conecto o el que conecto a la perfección, que tenemos muy buena sintonía. Entonces te ve como de la familia. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias ahora se ha alejado de ti. Están las cosas paradas. Yo veo luego como un acercamiento, como que esta persona incluso te pida perdón o te diga que se ha equivocado en cuestión a las decisiones que ha tomado, porque yo veo ahí muy marcada una decepción que tú has tenido porque esta persona ha hecho algo que te ha dolido, ¿eh? Y que a lo mejor puede ser que te haya dicho, no, yo esto nunca lo voy a hacer, y zasca, y lo ha hecho, ¿no? Bueno, yo siento que aunque hay aquí muchas cargas, aunque las cosas ahora están estancadas, yo creo que más adelante sí que el karma va a actuar y siento que además esto que ha hecho va a traer unas consecuencias negativas, me refiero. Pues imagínate, se ha separado, se había separado de sus parejas y ha vuelto con ella y te ha dicho con él y te ha dicho que nunca lo haría. O pues a lo mejor
Algo así, ¿no? Veo muchos de los casos. O a lo mejor, pues, igual habéis tenido algo y ha vuelto con la madre de sus hijos, o de sus hijos, de sus hijas, de sus hijos, de familia que tiene. O a lo mejor, pues, su familia no quiere que estéis juntos o juntas y no quería guiarse por ellos o que esto le influenciara y le ha influenciado muchísimo la familia o una situación económica. Tienes que adaptar. Pero fíjate que yo veo a esta persona que al final esta persona se va a enamorar de ti, ¿eh? Sí. Es como por justicia divina. Esto viene para ti por justicia divina. Entonces, ¿qué hará? Yo siento que luego vais a tener un acercamiento más grande, ¿eh? Sí. Siento que esta persona se va a abrir a ti. Siento que esta persona tiene que cerrar ahí un ciclo, un aprendizaje que está viviendo ahora, pero luego va a salir de su zona de confort. Siento que va a dejar atrás esas mentiras o engaños, o a lo mejor no ser tan claro contigo, tan clara, y va a tomar acción con este mago. Yo veo luego acercamientos. Incluso te diría que esta persona te va a decir que está enamorado, enamorada de ti más adelante, porque ahora mismo siento que lo está frenando mucho, ahora mismo siento que ya tiene algo de sentimientos hacia ti, pero está frenando mucho el avance o está frenando mucho dejarse fluir con esos sentimientos, con lo cual está todo estancado, ¿no? No lo está pasando nada bien, como te digo, yo veo un resurgir de vuestra relación, fíjate, y un avance. Mira, el juicio y el carro. Veo un resurgimiento de vuestra relación, que esta persona te contacte, que esto avance, ¿vale? Pero lo veo con tiempo, es decir, no lo veo para ahora. Próximamente siento que vais a estar parecidos en la misma situación, pero más adelante sí que veo poquito a poco que esto va a avanzar, se va a abrir más a ti, a contactar más contigo, vais a hablar más, vais a retomar el contacto y esto va a haber más comunicación y siento que esto va a ir a más. Yo te diría que vais a tener incluso una relación estable más adelante, pero ahora mismo lo veo estancado. En los próximos días, semanas, incluso te diría que algún mes, pues a lo mejor igual en septiembre, octubre, que sea cuando ya va a volver a hablar contigo más. Ahora mismo lo veo, el mes de agosto lo veo todavía estancado, ¿vale? Paradas las cosas. Yo te diría que se van a empezar a mover, va a empezar a acercarse más a ti a partir de septiembre. O bien porque si tiene pareja la va a dejar o le va a dejar, o se van a romper ahí las cosas, o bien porque va a soltar ese entorno que a lo mejor pues no le deja avanzar, pues igual su familia o, bueno, algo ahí que le está frenando. Porque le veo como marcando ahora muchos límites, pero luego siento que va a tener esa fuerza también para marcar límites con eso, ¿vale? El rey de espadas me habla, fíjate que me sale aquí el rey de espadas y el rey de espadas también en su energía. Pero ¿qué pasa? Que ahora este rey de espadas en su energía es como que está marcando límites contigo y luego este rey de espadas que me sale de qué hará con esta fuerza es como que va a marcar límites con eso que no le deja avanzar. O bien una persona, o bien una situación. Voy a marcar límites, esto no me interesa. ¿Ves? Voy a dejar de estar bloqueado, bloqueada. Voy a estar a la defensiva. Me estoy cansando ya de esto. Sé que tú eres la persona indicada para mí. Estoy ilusionado, ilusionado, ilusionada contigo y voy a avanzar. Eso es lo que estoy viendo, ¿vale? Y yo veo una persona que al final se va a enamorar de ti, ¿eh? Porque me sale aquí las de copas. Me salió antes el dos de copas. Yo veo una persona el dos de copas y la estrella en que siente, perdón. Entonces yo veo a alguien que sí que es verdad que siente bastante por ti. Lo que pasa es que lo está frenando muchísimo. Y que si se deja de llevar y esto fluye, esta persona se enamora de ti seguro. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué hará próximamente esta persona? ¿Qué hará? Opción número dos, bruja azul. ¿Qué hará contigo, con la situación, con el vínculo? Yo siento que sí que va a avanzar más adelante, pero yo te digo que lo veo como de cara más a septiembre, fíjate. A ver, sois muchos, igual para algunos ya empieza a avanzar ahora, ¿no? Va a tener ahí un acercamiento. Siento que tiene esa esperanza de retomar el contacto contigo. Siento que es como que tampoco está bien de salud, le veo mal. Puede ser que esté con algún, no sé, algún episodio incluso de ansiedad, de desánimo, pero luego sí que veo que las cosas van a fluir. Es como que va a dejar atrás los obstáculos. Fíjate, no había visto todavía la muerte. Va a dejar atrás los obstáculos que tiene contigo. Y yo veo que esta persona, mira, va a dejar atrás todos esos obstáculos. Y aquí con el corazón y el trébol es como que la suerte va a cambiar y va a estar de tu lado, ¿no? Esa suerte. Aunque ahora no lo creas, aunque lo veas muy complicado, esta persona yo siento que se va a enamorar de ti más adelante. Fíjate, me sale el corazón y el as
de copas, esta persona se va a enamorar de ti completamente. Si esto, si permitís que las cosas fluyan, yo veo aquí un encuentro en el que te va a confesar lo que siente, que esto va a avanzar y que esto va a ir para adelante. Pero ya te digo que con tiempo. Veo que no va a ser para ahora mismo, para los próximos días. Yo siento que a lo mejor, bueno, pues vais a empezar a hablar más, a lo mejor de cara a septiembre, y para tener una relación estable yo lo veo con más tiempo, eso sí te digo, ¿eh? Pero bueno, el acercamiento no lo veo para tanto, pues a lo mejor en septiembre. Para algunos puede ser que a finales de este mes o los próximos días, ¿vale? Sois muchos. Opción número dos, flujo azul. ¿Qué hará próximamente esta persona contigo, con la situación que tiene contigo? ¿Qué hará? El vínculo. Límites. Necesitas establecer buenos límites para no sentirte violado o violada. ¿Ves? Es como esta persona también va a poner límites con aquello que no le beneficia a la hora de estar contigo, ¿no? Entonces, bueno, pues no quiere que le afecte, porque al final va a darse cuenta de que tú eres la persona indicada, ¿no? Aferrarse. Debes liberar viejos lazos para tener un nuevo comienzo con alguien nuevo. Fíjate, se aferra a algo, a alguien. Yo es que en esta opción estoy sintiendo mucho como que está aferrado, aferrada a una situación, a una relación. A lo mejor que lo ha intentado varias veces con esa persona, una pareja, y ha vuelto otra vez con ella o con él. Indecisión. Tienes miedo de cometer errores, por lo que no te comprometes de ninguna manera. Ha tenido miedo contigo, por eso ha tenido tanta indecisión a la hora de comprometerse. Miedo a la pérdida. Tienes miedo de perder a alguien o de ser abandonado. Tómate un riesgo. Es que tiene miedo a que le dejen, a la pérdida, a... Sí. Y se me ha caído esta carta, la de límites, y pone... Mira, me ha salido esta debajo. Ser frío, fría. Parece que no eres accesible porque eres distante, intenta ser más amigable. Ahora le estoy viendo a esta persona frío, fría contigo, como te digo, pero yo siento que esta persona más adelante se va a abrir. Voy a sacar otra carta, me están diciendo. Dar demasiado. Estás agotado porque das demasiado, necesitas un equilibrio entre dar y recibir. Yo siento que más adelante va a haber una relación aquí entre esta persona y tú, que sí que vais a tener ese equilibrio entre dar y recibir, pero ahora siento que también puede ser que tú le hayas dado demasiado y esta persona no te haya correspondido como a ti te gustaría o te haya fallado, ¿vale? Yo veo una decepción como muy marcada aquí. Pero yo te diría que en los próximos días, yo de cara a septiembre lo veo más, va a haber ahí ese acercamiento. Ya te digo, sois muchas personas, a lo mejor para algunos, pues antes de que empiece septiembre, pues a lo mejor finales de mes o mediados de este mes, dependiendo, ¿no? Pero lo que más estoy viendo es a partir de septiembre va a haber ese acercamiento y luego más adelante podréis concretar una relación. La relación la veo más adelante, hablando, que vayan las cosas poquito a poco y al final que esto salga. Voy a sacarte por último un consejo de animales, a ver, de estas cartas de animales, a ver qué te quieren decir, y un número, ¿vale? Porque a ver qué número también te sale. Opción número dos, bruja azul, un consejo para ti. Opción número dos, bruja azul, un consejo para ti. Magia. Me encanta este búho. Me encantan los búhos. Magia, búho. Elige conocer la verdad porque puedes. Abre tu visión interior, puedes ver a través del engaño, deja ir el pasado y haz espacio, digo yo, espacio para una vida mejor. Levántate. La magia y la sabiduría son tu derecho de nacimiento. Eres alguien muy mágico, muy mágica. Tu intuición es fundamental. No fallas con tu intuición. Cada vez que dices algo, es como que, ¡guau! Lo clavas. Sigue con esa intuición. No, no te falla nunca. Y aunque alguien te engañe, tú sabes que la verdad siempre, ¿no? Puede ser que a lo mejor esta persona te haya puesto excusas, pero sabes que esto... Y es como que lo que dices, es que no te equivocas, porque eres muy intuitivo, intuitiva, ¿no? Me están diciendo. Vamos a ver qué más. Independiente. Gato. Eres una sanadora, sanador natural. Tu intuición es fuerte, no tienes que seguirla a la multitud. La vida te apoya de todas las maneras. Eres alguien muy independiente, como los gatos, ¿no? Eres alguien que te gusta estar solo, sola, que no dependes de nadie, que sabes que el amor no es necesidad, que el amor es, bueno, pues querer compartir algo en tu vida con alguien, pero no es dependencia en el sentido de estar todo el día con esa persona. Te gusta ser muy independiente, estar a tu rollo, a tu bola, como decimos aquí en España, estar a tu aire, ¿no? Y sabes que el amor no ata, que el amor no esclaviza,
que el amor no es tener a alguien que es tuyo o tuya, sino que es compartir tu vida con otra persona, estar feliz, apoyándola. Y tienes muy claro lo que es ese concepto. En tu vida en general no necesitas a nadie para ser feliz. Eres alguien que si quiere algo, lo hace solo, sola. Si le apetece hacer algo, no tiene ningún problema en irse no sé, a tomar algo en una terraza ahora en verano o a su aire, o ir al cine sola, solo. No necesitas a nadie. Y lo sabes. El problema yo siento que es como que le estás dando una lección de aprendizaje a la otra persona porque la otra persona sí que tiene dependencia en el amor o con una situación ahí, ¿eh? Ojo, que por ahí van los tiros, por ahí va la cosa. Vale, vamos a sacar por último un consejo un número para ti, perdón. A ver qué número te sale. Opción número 2, bruja azul, un número para ti. Opción número 2, bruja azul, un número para ti. 2, 2, 2. Estoy equilibrada, equilibrado. Confíe en que las semillas de sus pensamientos están creciendo a medida que las nutre con palabras, sentimientos y acciones. Súper importante, equilibra tu vida, pero que todo tenga consonancia, concordancia con tus pensamientos, la palabra, tus acciones y tus sentimientos, ¿vale? Es decir, bueno, yo, sí, imagínate que digo, soy abundante, quiero abundancia, quiero tal, pero luego mis palabras son, ay, pues es que no tengo dinero, ya estoy en conflicto, ¿no? Así que equilíbrate, estate bien contigo mismo, contigo misma y avanza, te mereces todo lo mejor, siempre te lo digo. Opción número 2, bruja azul, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, como siempre os digo. Puede ser que nada concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción, elige otra. O incluso puede ser que no haya ningún mensaje para ti en este interactivo. Puedes buscar otros que son atemporales del canal. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Por favor, dame un like. Coméntame, leo todos los comentarios. Si te apetece, comparte mi vídeo si crees que alguien lo puede necesitar, porque me ayudas a seguir avanzando, a seguir estando aquí y a tener más, bueno, más interacción en YouTube. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor como siempre. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Voy a sacar un par de cartitas de este tarot para ver cómo están las energías con él. Opción número 3, Bruja Rosa, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, Bruja Rosa, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Bueno, 9 de oros. Yo te veo bastante ilusionada, ilusionado con esta persona, ¿eh? Siento que te hace sentir especial, que te hace sentir bien, no sé, te veo como bastante cómodo, muy ilusionado, ilusionada. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 3, Bruja Rosa, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, Bruja Rosa, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El sol, wow, el sol y el as de bastos, guau, qué buena lectura. Eh, Aquí las cartas te digo que esta lectura promete, ¿eh? En el sentido de que aquí hay algo muy potente. Mira, el sol me habla ahí de muy buena conexión, de muy buena sintonía, de que le encantas físicamente, le gustas muchísimo, se siente súper bien a tu lado. Aquí hay muchísima atracción con este as de bastos. El as de bastos me habla ahí de mucha atracción, que le gustas físicamente muchísimo. Y tú te sientes como el 3 de copas, ¿vale? Me sale aquí también. Vale, perfecto. Tú te sientes como muy bien con él o con ella. Es como que esta persona además resalza o recalca mucho tus virtudes, ¿no? Es como que siempre está, qué guapa estás, qué guapo estás. Sí, es que yo le veo ahí como, te hace sentirte empoderada, empoderado. No sé, es lo que me viene. Siento que si has quedado con él o con más personas vais a volver a quedar ahí y si no, esta persona yo siento que te va a proponer una cita, ¿eh? Fíjate que ya lo estoy viendo en la energía de él o de ella. Es que le encantas. El 9 de copas, ¿eh? Le encantas.
aquí hay muchísima atracción y esta persona, yo siento que no tardando mucho te va a proponer una cita, algún plan, incluso ahora de cara a verano, si estáis en el verano, pues de cara a hacer algún plan con sol, ¿no? Pues a lo mejor vamos a la playa, vamos de viaje a no sé dónde. Bueno, si estáis en invierno, porque me veis desde el otro hemisferio, no pasa nada, ¿eh? Porque es que me habla ahí, bueno, de que en algunos casos, si estáis en verano, pues algún plan pues ahora de cara al verano, ir a la playa, ir a la piscina, ir a hacer alguna excursión, no sé, como con este sol, con buen tiempo, ¿no? Vamos a ver qué piensa esta persona de ti, de la situación en general contigo, qué piensa. Opción número 3, bruja rosa, ¿qué piensa esta persona de ti, de la situación contigo? ¿Qué piensa? Opción número 3, bruja rosa. Eres una tentación enorme, fíjate. Me habla ahí de que está, mira, es que te diría que esta persona está enganchada a ti. Sí, es que te diría, está obsesionado, obsesionada contigo, no te quita de la mente, le pareces increíble, le pareces una mujer, un hombre espectacular, y aquí hay muchísima tentación, pero también te digo que es como que ahora mismo está un poco con una energía también de insatisfacción porque no sabe si esto llegará, si esto tiene futuro, ¿no? Me refiero, si, bueno, pues tú sientes lo mismo que él o ella, si aquí avanzará, está un poco ahí con esa incertidumbre y siento que también pues ahora mismo le veo insatisfecho, insatisfecha o con esa incertidumbre de no saber hacia dónde va esto, ¿no? Pero yo veo que es como que está atrapado, atrapada contigo, en el sentido de, es que le veo hasta hipnotizado, hipnotizada, ¿no? Tiene muchas ganas de estar contigo, tiene muchas ganas de decirte lo que siente, siendo que esta persona es que, bueno, piensa que le has hechizado o que esto no es normal, ¿no? ¿Qué piensa? Piensa muchísimo en ti, piensa que tiene que tener la fuerza necesaria para avanzar contigo, para decirte lo que siente, que no te lo ha dicho en muchos de los casos, pero de momento veo que las cosas están un poquito estancadas, que está también intentando centrarse o tranquilizarse, porque siento que cuando te ve se pone súper nervioso, nerviosa, y tú también, ¿eh? Esto es mutuo. Vamos a ver más. ¿Ves? Siento que ahora las cosas están un poco estancadas con ese colgado, que como que puede ser que te diga alguna vez porque yo siento que sí que te puede decir, ay, qué guapa estás, o guapo, o ay, qué bien te queda hasta ese vestido, o ay, qué bien te queda ese pelo, o vale con este 9 de oros, pero también le veo a veces frenándose mucho. ¿Por qué? Porque igual descubre que tú tienes sentimientos hacia él o hacia ella y no quiere salir del todo de su abrirse, ¿no? Porque le veo como con una coraza, fíjate. A mí este ermitaño me habla de una coraza, me habla de que esta persona todavía se resiste a abrirse a ti, pues a lo mejor por miedos o por una situación que él tiene y ya tiene. Yo no le veo en pareja, pero sí que es verdad que a lo mejor, bueno, pues no ha pasado bien en temas amorosos, o a lo mejor va con cuidado, por si acaso le dices que no, o le veo como, bueno, pues como resistiendo un poco el avanzar contigo, veo ahí cargas, veo que a veces parece que sí que siente algo por ti, pero otras veces es como que con ese ermitaño se esconde, mira, esta tortuga, ¿no? Me meto en mi caparazón, no me abro, por si acaso no vaya a ser que resulte herida, o que igual yo me haya hecho ilusiones y aquí luego me lleve un batacazo gordo, ¿no? Pero le encantas, le gustas muchísimo, como te digo, te stalkea mucho y está muy pendiente de ti. Yo veo aquí bastante comunicación en esta opción. Pero sí que es verdad que es como que a veces te da carencia. Yo siento que esta persona tiene todavía muy marcada una decepción en el amor, o tú, que acabó bastante mal y yo le veo todavía pues gestionando un poco esto. Puede ser que se haya separado recientemente, o tú, pero en la mayoría de los casos estoy viendo esta persona, ¿eh? Tiene mucha indecisión, pero yo te diría que esta persona tiene sentimientos verdaderos por ti con este rey de copas, le encantas, le gustas muchísimo, pero tiene miedo, mucho miedo. Está paralizado por el miedo muchas veces, ¿no? Es como, vale, sí, a veces parece que siento algo por ti, te digo algo, pero luego me alejo o tomo distancia o ay, 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 qué miedo me da esto, ¿no? Que igual estoy haciendo esto mal porque a lo mejor tú no me quieres o a lo mejor yo em, ya estoy dejando entrever demasiado mis sentimientos y puedo resultar herido, herida o, ¿ves? No quiero que me hagan daño nadie más porque lo pasa muy mal. Entonces, si yo muestro mis sentimientos, me comunico contigo con estas de espadas, te digo la verdad de lo que siento, este 3 de espadas me habla de eso.
de no quiero sufrir, no quiero pasarlo mal. Es una persona bastante sensible eh, y bondadosa. Siento que es muy empático, empática. Entonces es como, de todas formas, tú lo notas que aquí hay algo. Mira, si primero te lo digo, la papisa. Tú notas que aquí hay algo, que lo notas. Piensa mucho en ti, piensa mucho en ti, piensa que eres su pareja adecuada. Fíjate, el rey y la reina de copas, que eres la persona adecuada para él o para ella. Siento que tú también eres una mujer, un hombre muy empático, sincero, amable, sincera, amable, alguien que se da mucho a los demás. Puede ser que tengas un trabajo, pues eso, que, que, que te vuelcas con los demás, me da igual el trabajo que sea, le encantas, es que le encantas, le vuelves loco, loca a esta persona. Piensa muchísimo en ti, pero mucho, ¿eh? Le tienes atrapado, atrapada, me dicen, con este diablo. Esta persona piensa que no es normal. El pensarte tanto, el tenerte tanto presente, piensa que no es normal. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? ¿Qué piensa? Opción número 3, bruja rosa. También siento que tiene un problema un poco de autoestima esta persona. Le han fallado, tiene ahí como, yo siento con una relación ahí como muy, una pareja o alguien que le ha hecho daño. Y tiene la autoestima un poco baja. Piensa que eres demasiado para él o para ella. Te admira mucho, te ve como alguien inalcanzable. Bueno, puede ser que estéis en vuestro mismo entorno de, en el trabajo, ¿no? Que trabaje contigo o que os una el tema, el área laboral, en algunos de los casos, pues que tú le veas en su trabajo o él te ve en el tuyo. Pero en cualquier caso, esta persona piensa que esto es muy abundante. Yo te digo que esta persona está enamorada de ti. No habéis tenido tampoco nada, pero yo en esta opción veo que esta persona está enamorado o enamorada de ti. Es más, te diría que nunca te he dicho, te ha confesado lo que siente, ¿ves? No le veo bien físicamente, a veces le veo como con ansiedad, porque yo siento que no lo está pasando nada bien, pero tiene que ceder un poco el control con esto, porque le veo controlándose mucho y poniéndose nervioso, nerviosa. Ha habido hay una pérdida muy importante, puede ser igual que también haya perdido algún ser querido importante para él o para ella, ¿eh? Porque el día de espadas me puede también estar hablando de una pérdida de que haya fallecido alguien en su vida. Pero lo que más me marca es una relación o un principio de relación o algo ahí que salió fatal, fatal. Esto fue un final como muy traumático para él o para ella y claro, está en ese momento de también de no confiar sus sentimientos a cualquiera o de ser muy precavida contigo, por si acaso. También siento que sois amigos, amigas, hoy hay una cordialidad muy buena entre vosotros, vosotras, y no quiere que esto se rompa. Si te dice algo y tú no le corresponde. Vamos a ver más. ¿Qué siente por ti? Bueno, ya te lo he dicho, pero opción número 3, bruja rosa. ¿Qué siente por ti esta persona? ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente? Yo veo conversaciones contigo, mucha pasión en esta opción, pero también es verdad que no te dice lo que está sintiendo, te esconde sus sentimientos verdaderos. El 7 de espadas me habla ahí de que te está escondiendo lo que verdaderamente siente. Totalmente. No se está dejando llevar por lo que siente a la hora de expresarlo contigo, ¿no? Y tampoco se está dejando llevar a la hora de fluir para tener una relación contigo, expresarte claramente, mira, estoy enamorado, enamorada de ti. Bueno, estáis en un descanso, no termina de fluir, siento que aquí hay sentimientos por ambas partes. Esta persona yo te diría que está enamorado o enamorada, como te dije antes, pero las cosas están estancadas ahora mismo. Está, me dicen, en proceso de gestación, ¿no? Como un embarazo que tienes que esperar 9 meses a que esto crezca. O si no, pues bueno, pues si plantas una plantita, si esa semilla tienes que esperar a que florezca. Pues así lo veo, ¿no? Poco a poco le veo ahora con esa coraza puesta mirando hacia él o hacia ella, también subiendo su autoestima, porque le veo en un momento delicado, como te digo. Pero sentir por ti siente bastante, aunque hay indecisiones, aunque hay cargas del pasado, le encantaría dar pasos hacia ti como por sorpresa, ¿no? Se ha imaginado miles de veces, pues que va y te besa, que va y te abraza, que va y te dice, estoy enamorado de ti, enamorada. Te digo, esta persona está enamoradísimo de ti, enamoradísimo. Sí, lo voy a decir, hasta las trancas. Que sé que a muchos os gusta. Pues sí, le veo hasta las trancas a esta persona totalmente, ¿eh? O sea, y que le gustaría empezar algo contigo y que está ilusionado contigo, ilusionada, aunque no te lo esté diciendo.
que aquí es que, pero también es verdad que tiene que trabajar en su autoestima porque le veo que la tiene bastante tocada, o la veo, ¿eh? Bueno, siente que eres alguien maravilloso, maravillosa, que contigo tener una relación de pareja sería súper bonito si tú le correspondieras o la correspondieras, pero que van las cosas lentas, es lo que siente, que tiene que poner límites, que no se quiere lanzar con este rey de espadas, que tienen que ir ahora las cosas despacito porque no se ve con ganas de empezar nada con nadie, ¿vale? Pero sí que es verdad que siente ganas de tener una relación estable contigo. Yo te diría que seguramente pronto haya una cita entre vosotros, vosotras, con ese tres de copas que me ha salido. Bueno, siente que la has hechizado, siente que está contigo en bucle, me habéis preguntado alguna vez qué quiere decir. Bueno, pues en un círculo, ¿no? En bucle es en una espiral, ¿no? Pensando en ti una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, dando vueltas a lo mismo siempre contigo. Siento que a veces es como que se aleja de ti, pero fíjate que yo siento que aquí, mira, esta barca nos habla de alejamiento, pero aquí hay una luz. Siento que es como su luz. Entonces, cuando se aleja mucho de ti, es como que no quiere perder tampoco mucho de vista, porque tiene una tentación ahí muy grande contigo y te echa de menos. Con lo cual, puede ser que le veas distanciado, distanciada alguna vez, en alguna ocasión, o que le veas raro, rara, pero luego vuelve hacia ti. No puede estar mucho tiempo sin hablarte. Es alguien muy trabajador, también trabajadora. Es alguien como muy responsable, muy exigente con él mismo, con ella misma. Siente que tiene que ser exigente. Y te digo que es como que está cogiendo fuerzas para girar un poco el destino, para tomar acción y decirte lo que siente. Yo te digo que esta persona puede ser que no tarde en comunicarte que quiere algo contigo. Lo que pasa es que le está costando muchísimo. Ya te digo que le cuesta. Opción número 3, bruja rosa que siente por ti, que siente. Opción número 3, bruja rosa que siente por ti. No hay más preguntas, señoría, como se suele decir en los juicios, ¿no? Amor, es que siente amor verdadero, es que estoy sintiendo un amor muy puro, un amor muy intenso, pocas lecturas como esta. Yo veo un amor, ya te digo, además sano, un amor que está súper feliz de tenerte de estar contigo, de que estés a su lado. Pero también te digo que tiene miedo, mucho miedo de expresarte lo que siente y que tú le rechaces o de que salga mal o de volver a pasarlo mal porque yo le veo que ha sufrido mucho esta persona, ¿eh? Es como que ahora mismo tiene que pasar por estas circunstancias por las que está pasando para coger esa fuerza, empoderarse. Bueno, te ve como una mujer increíble o un hombre increíble, le gusta eso, que eres como magia. Pero te digo, se tiene que centrar en lo que quiere contigo, tener esa fuerza, ese valor para expresarte lo que siente. Y yo luego veo más estabilidad en vuestra relación. Yo te veo con esta persona, ¿eh? Sí, pero de momento, bueno, pues primero también es verdad que está mirando hacia él o hacia ella con este santuario. No quiere que le hagan daño, pero yo más adelante veo que te va a confesar la verdad. Va a confesarte lo que siente por ti y esto se va a dar, ¿eh? Es que le gustas mucho, mucho. Esta persona está enamorado de ti, enamorada. Es que no te puedo decir otra cosa. Yo es lo que estoy viendo en esta opción. Vamos a ver qué hará, que yo siento que va a haber movimientos próximamente y no tardando mucho, ¿eh? Esta persona se va a arriesgar contigo, aunque, bueno, pues aunque le rechaces, le va a dar igual. Quiere avanzar y no va a poder aguantarse más, ¿eh? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué hará próximamente esta persona contigo, con la situación? ¿Qué hará? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué hará? Bueno, le encantas. Tomar acción. Esta persona va a avanzar. La emperatriz y el emperador. ¡Guau! ¡Qué lectura, de verdad! La emperatriz y el emperador es que piensa que eres, bueno, que sois tal para cual. Va a avanzar. Además, aunque no quiera, porque siento que le va a salir solo. En algún momento puntual a lo mejor vais a quedar, vais a tener ahí algún encuentro y de repente, zasca, te va a besar o va a surgir o le vas a besar tú. Se está comiendo mucho la cabeza, está dando muchas vueltas a qué hacer contigo. Ya te digo, está en bucle, dándole vueltas a qué hago con ella, con él, esto no es normal, no puedo dormir Esta persona no duerme por las noches pensando en ti. Se levanta, no concilia el sueño bien, tiene ansiedad, no sabe qué hacer contigo. Está fatal, fatal. Está en un conflicto brutal,
entre sus sentimientos y lo que piensa. Es decir, pues muchas veces, sí, venga, me voy a decidir y le voy a decir que estoy enamorado o enamorada de ella. Ay, o de él. Ay, no, pues es que igual no. Entonces, tiene una satisfacción total y brutal porque es como, sí, pero no, quiero, pero me cuesta, ¿no? Pero yo luego veo que sí que va a trabajar por esto y esto va a avanzar. Puede ser que os una el trabajo, que seáis compañeros, compañeras de trabajo, o que, bueno, que le veas en su área, en el área laboral, ¿no? Pues bueno, en su trabajo, que a lo mejor, o que haya ahí un enlace laboral, para algunos de los casos, adáptalo. Bueno, ¿qué hará? Aunque ahora estéis un poco en descanso y van las cosas un poquito lentas, pero yo siento que sí, esta persona poco a poco va a avanzar. Yo veo que en los próximos días, semanas, esta persona te echa mucho de menos. Entonces, con esta rueda de fortuna es como que va a girar esa rueda para que esto se mueva, porque está muy estancado todo, ¿no? Y se va a arriesgar. Es que yo siento que va a fluir, va a surgir, va a surgir. Mira, yo veo que esta persona te va a proponer un plan, ¿no? Quedar, por ejemplo, hacer algún, lo que te he dicho al principio, es que me salen las mismas cartas, fíjate, el 3 de copas y el 3 de copas. Te va a proponer ahí un plan, mira, quedamos, salimos, nos vemos, aunque sea con más personas, y va a llegar un punto que os vais a quedar, si estáis con más gente, os vais a quedar solos, solas, porque las demás personas también saben que aquí hay algo, es que se palpa en el ambiente, ¿no? No lo podéis disimular. Entonces, yo siento que en esa salida que vais a hacer, esa excursión o ese plan que vais a hacer, ¿no? Porque ve ahí como algún plan, puede ser un viaje incluso, es que todo va a avanzar, el sol y el sol. Es que sí, es que no va a poder más. Y aquí esto se va a dar. O te va a besar, o le vas a besar tú, o le vas a confesar tú incluso que estás enamorado o enamorada de él o de ella, o al revés. Esto va a surgir, es que va a surgir. No lo vais esta persona tampoco lo va a planear, va a surgir. Le veo muy ilusionado, ilusionada contigo, no para de pensar en ti, no para de pensar en cómo sería estar contigo, mucho apego. Yo veo aquí un avance, clarísimo. Esta persona, vais a hacer un viaje seguramente, ¿eh? O vais a quedar en algún sitio y esta persona al final se va a abrir a ti. Pero van a surgir las cosas, es que veo avance total. Y al final te va a confesar lo que siente, fíjate. Pues a lo mejor os besáis o va a pasar ahí algo y esta persona te va a decir, mira, es que estoy enamorado, enamorada de ti. Y esta relación es para futuro. Esta relación es, vais a concretar una relación estable, pero que va a durar tiempo. No es un capricho de lo de ella, una atracción pasional. No, aquí hay algo más, ¿eh? Esta persona está enamorada o enamorada de ti, como te digo. Aquí hay una oportunidad encima de la mesa que viene para ti y que siento que en los próximos días, eh, como mucho algún mes, pues a lo mejor de cara a septiembre, pero yo te diría que los próximos días, semanas, ¿eh? Como mucho. Igual primeros de septiembre, va a surgir. Tiene mucho miedo también de que tú le pongas límites con esta reina de espadas o de que al decirte la verdad porque te lo está ocultando, tú le digas que no. Pero al final va a arriesgar porque es que va a surgir, te lo vuelvo a decir, esto va a surgir. Aunque él no lo planee o ella, va a surgir. Vamos a ver más. Opción número 3, ¿qué hará próximamente esta persona? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué hará esta persona contigo, con la situación, con vuestra relación, vínculo? Yo veo además una relación estable, ¿eh? Que habléis y que tengáis una relación estable. Veo mucha indecisión en él ahora mismo, en ella. Las cosas están estancadas de momento, pero mira, veo ahí un plan. Y ese plan lo que va a hacer es que va a cortar con la amistad que tenéis ahora para tener algo más que amigos o amigas. Yo es que lo veo como el destino, ese golpe de suerte que se va a dar. Es como un regalo que viene para ti. Otra vez el sol. ¡Buah! Que el sol me está saliendo constantemente. Otra vez el sol, veo la comunicación, dejar atrás cargas, veo éxito, veo dejar atrás también secretos, ¿no? Y que esta persona se decida contigo. Puede ser que te haga algún regalo, puede ser también que vayáis a alguna fiesta, algún concierto, alguna celebración y que te haga que tenga ahí algún detalle contigo, ¿vale? Lo que estoy viendo. Yo en esta opción de verdad que menudas cartas. Ahí voy a sacar alguna carta de estas que he recogido ya las otras, pero te voy a sacar un par. Tres cartitas de estas, a ver qué más me dicen. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué hará próximamente esta persona contigo, con tu situación, con él, con ella, con el vínculo? Lastimarse.
Todo amor conlleva el riesgo de perderlo. No tengas miedo de arriesgarte. Tómate un riesgo. ¿Ves? Tiene miedo de que le hagas daño. Tiene miedo de que empecéis una relación y esto salga mal, pero se va a arriesgar contigo. Inseguridades. Trabaja en construir tu confianza y sentirte seguro, segura en tu relación. Tiene muchas inseguridades, pero tiene que trabajarlas. Siento que está en esa línea, ¿eh? Antisocial, necesitas salir y relacionarte con gente nueva para poder conocer a alguien. Yo siento que esta persona vais a tener ahí, mira, como una excursión o vais a hacer algún plan, te lo vuelvo a decir, y esto va a avanzar, buscando la perfección. Todos tienen defectos, elige solo 5 cosas imprescindibles y rompe reglas que importen. Es que te ve como demasiada perfecta. Perfecto, esta persona. Entonces, claro, voy a sacarte otra carta, me dicen. Demasiado junto. Dale a tu pareja algo de espacio. Ser demasiado necesitado los aleja. Necesitado. Yo siento que esta persona a veces se aleja de ti por miedo. Arriesgar. Te lo he dicho antes. Vale. Pues yo siento que en las próximas semanas, días te diría en esta opción, esta persona va a moverse. Y va a surgir. Simplemente va a surgir. Porque las cosas buenas muchas veces no hay que buscarlas, surgen. Si tiene que ser, surge. Voy a sacarte por último un consejo de los animales de estas cartas y un número para ti, ¿vale? Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti de los animales. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti de los animales. Aventura, ballena orca. Atrévete a hacer las cosas de manera diferente. Canta tu canción salvaje, manifiesta tus sueños de viaje, emprende el gran viaje con confianza, sé leal. Los amigos y la familia son tus tesoros. Sé valiente, eres más poderoso o poderosa de lo que crees. Pues eso es lo que te dicen. A ver, que se me queda en el fondo del mazo. Cambio. Libélula. Abrazo mi transformación, dejo ir el pasado con valentía. La magia de la naturaleza está en mí. Soy brillante y estoy bendecido, bendecida. Fíjate, viene un cambio para ti. Estás bendecido, bendecida. Confía en ti mismo, en ti misma, porque viene ahí una transformación para bien. Y yo siento que con esta persona va a haber cambios próximamente. Y te dicen, fluye con eso, porque vienen bendiciones, ¿eh? Vamos a sacar por último un número para ti. A ver qué número te sale. Vamos a. Opción número 3, bruja rosa, un número para ti. Opción número 3, bruja rosa, un número para ti. 555. Soy optimista. Un cambio importante está a punto de llegar a su vida actual y cambia la dirección de su camino. Sea optimista y manténgase positivo. Bueno, en la misma línea que te llevo diciendo toda la lectura de que va a haber cambios para ti, de que esto va a avanzar, de que puede ser que veas ahora estos días bastante el 555, ¿eh? Porque son mensajes de tus ángeles, de tus guías, del universo que te lo están marcando. Así que bueno, tenlo muy en cuenta. Es que me está llegando mucho que confíes, porque siento que has vivido como muchas veces decepciones y te cuesta confiar, ¿no? Te cuesta creer que todo sea tan maravilloso y que esta persona verdaderamente sí que esté sintiendo lo que está sintiendo por ti. Entonces te están diciendo confía. Es que me he callado por eso. Cuando me callo a veces es que me llega información y eso. Bueno, opción número 3, Bruja Rosa, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no resuena contigo esta no es tu opción, puedes mirar otras opciones o mirar otros vídeos u otros interactivos del canal que son atemporales. Te mando un abrazo enorme. Si te ha gustado la lectura, por favor, dame un like, coméntame, leo todos los comentarios, interactúa con el vídeo, me ayuda a tener más visualizaciones, me ayuda a seguir con el canal. A veces es difícil, complicado, cuesta, no es fácil, hay que tener mucha constancia y mucho trabajo, pero bueno, pues me ayudas con tu apoyo y tu cariño, que lo agradezco muchísimo, de verdad, de corazón. Muchas gracias por todo, te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor, que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.